and our data. Again, a reminder, all of the change history about everything that we've done is available on GitHub. So I thank you for your attention. I want to remind you that we think we're at the center of emergency preparedness, and we want to help you support your local served agencies. Big thank you to all of you for your attention from all of the Arden Project team. I'm Randy Smith, and we'll put it back to Orv. Take it away, Orv. Okay, thank you, Orv, and good morning to everybody. I'm going to share the screen. I have some prepared slides. Oh, Orv, I think you need to enable screen sharing for me here. Okay, thank you. All right. How's that, Orv? Have we got the Arden Features 2020 slide up? We do. Okay, good. Thank you. So I thought I'd cover this a little bit differently than I and several of us have done in the past. And you'll see why in a moment. I wanted to call attention to some of the best features of the Arden Project, and like most organizations, and certainly all volunteer organizations such as ours, the best features of the project are the people who make up the active project itself. And why are we not? Okay. And so I wanted to introduce to you the team of people and what they've accomplished. And as we go through this, you'll see many of the features of the Arden project, the firmware and features and functions that we've put into the project in recent times, many of which you may not be familiar with, and I'm hoping to get you to help you understand what some of these things are. First, you've heard from Andre, K6AH. He's been our project manager now for well over 6 years. He's been really the spark plug and the inspiration for the project, and quite a diplomat and herding all the cats, as you might imagine, in a organization such as this. He's been a very frequent and eloquent speaker at regional and national conventions and even international venues, such as the IARU Region 2 Emergency Communications Conference in Chile a couple of years ago. But most importantly, Andre's leadership has moved high-speed multimedia mesh networking from merely an interesting proof of concept running on those old blue Linksys boxes to what is today a practical and reliable tool for 21st century emergency communication support. Many of you in the audience are using this every day to support your local response agencies. Andre's leadership has allowed us to achieve one of the highest forms of recognition available to groups such as ours. We've won the Microwave Development Award from the American Radio Relay League twice, the last time in 2018, where the award was presented to the team at the 2019 Dayton Hamvention in Xenia, Ohio. And that's where we got this. And again, due to Andre's leadership. But he's not only just an excellent leader, he's a source of wonderful and useful and practical information.
And I'd like to share a little bit of that with you in the hopes that if you haven't seen this before, you'll take this information to heart and put it to practical use. Now, Andre put a lot of effort and thought into providing guidance on how to select devices for use in an ARD network that you might be planning or you might be planning to extend. And so he put together a spreadsheet that summarizes a lot of his hard-gained knowledge over many years and distilled it so it could make your device choices a lot easier and a lot more useful in the end, because you'd be selecting the right device for the right situation. And this spreadsheet is available on our website at ardmesh.org. A forum member asked just this last week if, in addition to the Google Docs link that Andre had put up to the document, could we also make it available in some other forms so he wouldn't have to log on to Google to get the document. So I've, in response to that request, I posted it on our own website, and you can download this spreadsheet directly from us as well. So there's several ways of getting it. And the device selection spreadsheet has 4 parts. The first part is a list of all the devices that we support and all of their most important characteristics. What band they operate on, what types of antennas they have, if they're integrated or not, how much RAM and how much flash memory they have, what their maximum power output is, are they MIMO devices or not, and a variety of other characteristics that are too lengthy to list here. But you can look at them, you can select them, you can sort on each of the columns, so you can quickly find the types of device characteristics that might be most important to your planned deployment. And then you can narrow it down quickly. The next part of the device selection spreadsheet is giving you some ideas of what would be considered a suitable RF link, and how to put the how to use the calculations that you might use with a tool such as Radio Mobile or something else, so you can determine in advance whether you're likely to have a good deployment or not. So this is, again, advice that Andre's picked up and used successfully over many years, and is passing it along to the rest of us. The third part of the device selection spreadsheet is a look at expected path losses on various microwave frequency bands, 900 megahertz, 2.4 gig, 3.4 gig, and 5.8, and at various distances. Gives you an idea of the size of the Fresnel zone at on the various bands at various distances, as well as what is likely to be your maximum RF link distance at various bandwidths that you might select, 5, 10, or 20 megahertz bandwidth. Anyway, so the device selection spreadsheet is an important tool that all of us can use in planning. If you haven't seen it before, please download it, take a look at it, and I can assure you it'll improve your next deployment. And next up on our list is Daryl. Why is my, there we go. Daryl is not a boring guy, even though
He's our tunnel manager. He's no Elon Musk, at least not yet, I got. Yeah. Nice hat, Daryl. Daryl does a lot for the project. As I said, he's done the tunnel code. He manages also the virtual tunnel in the cloud and manages the cloud facilities. He set up and maintains the development environment in the cloud and the Docker containers. He's over the recent years had over 250 commits to the project, and one of the more recent things that Daryl added in the way of features to the project are an alert function. It works in a couple of different ways. The two ways that it works is that the Arden development team, we have the ability to post messages to your nodes if they have an internet connection, and your nodes will automatically retrieve any messages from us, alert messages from us every 12 hours. And there's two types of nodes that, two types of messages that could be created. One that's a general broadcast for all nodes, and one that's directed only to individual nodes. So a broadcast message might be something like, oh, let's say the project development team got notice that there was a very egregious security flaw in some of the underlying code, maybe that's supplied by OpenWRT, and it needed to be addressed right away, and we went ahead and put a new code release out. So we want to alert you that this is really important to pay attention to. You should download a particular nightly build to get your node updated, something like that, perhaps. Now, a similar but more constrained version of the alerts is that nodes without internet access can also have the ability to display local alerts. And you set this up in the advanced configuration section we'll see in just a little bit. And this is where you can set up, let's say for your own local group, it might be just your town or your county, or some operational area that you're either managing or participating in. You might set up an alert server and send out maybe important weather information, or some other situational alert that needs to go out to node operators in your area. And so this is an example of how both types of alerts would look on your node if they came out. So the top part of it is an alert that would come from us, from the Arden project team. And here we're alerting you that a new release is out. The bottom half of the yellow alert is something that you might have put together yourself. In this case, Steve, AB7PA, has sent out a weather alert to all nodes in his operational area, his local mesh out in Arizona. So this is something that you could do yourself. Again, you control that by making a configuration change in the advanced configuration section. So again, this is on the advanced configuration page. By the way, you can find this text and additional surrounding text with a bit more detail and a bit more explanation in our Arden documentation. We'll talk about a little bit more about that in just a few minutes. So the point is too here is that with the Arden team alert messages, as I said, it'll check once every 12 hours. But if you don't want those messages coming into you, even though your node is internet connected,
You can leave that function turned off, save settings, and then you won't be bothered by us. Similarly, you can set up your own local messages. You can set up a repository, let's say on a Raspberry Pi or some other computer, and configure it so that you give it a URL where the message will be generated, and that's how you get your messages out. Sorry, losing control here. Anyway, so the alerts function is a new and useful feature that been added just over the last couple of months. Been tested out fairly thoroughly. It seems to work pretty well. We'd like to get your feedback on what you think of it, good, bad, or indifferent. And if you're actually using it in your local mesh, particularly the local alerts function for either an exercise or an actual response to an emergency, we would definitely like to hear about that. Get a little write-up, certainly post it on our website in the forum, possibly even give us an opportunity to work with you and write up an article for QST or some of the other ham magazines to explain how you're using that function. Next up, we have Joe Ayers, AE6XE. Joe's our RF expert. He's also an expert on really internet protocols, and specifically 802.11 variants. And he's going to give a presentation to all of you in a little while on how does the Arden 802.11n signal maximize throughput. And I think you're going to find that interesting and informative. I know I intend to listen because Joe gave us a little bit of heads up a few days ago on what he's going to cover. It was all new and interesting information to me. So I know I'm going to learn a lot from listening to Joe, as I always do. Joe produces an awful lot of code. He's produced most of the recent nightly builds, certainly not all by a measure. You'll see other people have been contributing, but he does produce a lot of them. Some of the really recent stuff is he's been keeping up weekly, almost daily, with ever-changing MikroTik model strings for whatever reason. Every time they come out with a slightly new version, a variant of their firmware, they change the model strings on one or more of their hardware. And our community has alerted us to us, and Joe gets right on it and updates the code. He's also been instrumental in keeping the Arden firmware aligned with the latest OpenWRT code, and that's important for a couple of reasons. The first is OpenWRT is literally supported by thousands of developers all around the world. And these are some high quality professional people. So they have a great deal of interest in keeping things secure and operating functionally very well, keeping it reliable. So all of the stuff that they do to increase security and reliability, we inherit in our base code. So if we're keeping up with them, we've got the best things possible. They've also upgraded to later versions of Linux that underlies their code. So again, we benefit from all of that. So it's important to keep up to date with their latest offerings. Joe's had over 200 commits to the project over the years. And one of the more recent things that he did in terms of adding a new feature is to enable access to an open API, a Wi-Fi open access point.
And what does that mean? Well, and instead of what we've had to do up until just fairly recently is Free Audio Library. Free Audio Library. Free Audio Library. Free Audio Library. Free Audio Library.
Free Audio Library. Wi-Fi access point and pull up that section and get all the latest information on that. So that's an important way of getting at the documentation. I'd like to introduce you to another member of the team, Eric, KG6WXC. He's the author and maintainer of the popular mesh map that many of you have seen. Some are you using in, for your regional deployments. I know that I've seen them from Oregon and Southwest Ohio and Southern California, a variety of other places that are using it. Eric has several dozen commits to the project. One of the recent things that he added was the ability to create aliases for host names. And these DNS aliases provide a way for you to create a synonym for a particular computer. And the concept would be useful if you wanted to create a device on your node's LAN network to be identified by something
other than the actual host name. And you should prefix this with your call sign in order to maintain the convention of keeping every host name unique. And were you que de alguna manera nos están orientando un poquito en este mundo que desconocemos de AREN, Puerto Rico. Muy buenas tardes y bienvenido Manuel, Kilo Papa 4 Mike Sierra Romeo, desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Adelante, los escuchamos con mucho interés. Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida desde el otro lado del Océano Atlántico. Y háblanos un poquito como presidente de la Asociación Puerto Rico AREN, qué objetivos tiene, cómo se creó, cómo empezó toda esta iniciativa, ¿no? De esta red mallada de radioaficionados y por radioaficionados. Adelante. Cordial saludo a todas las estaciones que se encuentran escuchando el net de la tecnología a esta hora. Para nosotros, ¿verdad? Es un placer estar, aceptar su invitación para dirigirnos, ¿verdad?, hacia todos los aficionados de habla hispana alrededor del mundo sobre el tema de lo que es ARDEN. Mi nombre es Manuel Santamaría, el call sign es Kilo Papa 4 Mike Sierra Romeo. Me encuentro en la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Y durante este net, pues estaremos presentando lo que es la red de datos de emergencia de radioaficionados, mejor conocido, ¿verdad?, por sus siglas como ARED. Antes que nada, ¿verdad?, les quiero extender una invitación a que puedan visitar la página web del proyecto de Puerto Rico, de manera, ¿verdad?, que puedan ir observando la información que hay durante el transcurso del net. La página tiene una gran variedad de publicaciones y tutoriales sobre el proyecto, ¿verdad?, y cómo configurar tus equipos. Y la misma pues la puedes accesar en prarden.org como Papa Romeo, Alfa Romeo, Eco Delta Noviembre, Oscar Romeo Golf. Al final del net tendremos una sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad?, donde todos están cordialmente invitados a participar. El proyecto ARDEN, proyecto principal de ARDEN como tal, del desarrollo de esta tecnología, ¿verdad?, inicia en febrero del año 2015. Este proyecto, ¿verdad?, fue desarrollado por miembros de otro proyecto llamado Broadband Hamnet. Por lo tanto, ¿verdad?, ARDEN está completamente basado en las experiencias, ¿verdad?, y el conocimiento obtenido durante el desarrollo de dicho proyecto. La red de datos de emergencia de radioaficionados, ¿verdad?, es una red
de alta velocidad que opera en frecuencias de Wi-Fi, con el propósito de brindar ayuda, ¿verdad?, durante emergencias mediante el tráfico de información. Esta tecnología, ¿verdad?, nos permite poder implementar una infraestructura de datos robusta y sin dependencia ninguna del Internet. La arquitectura de la red es una arquitectura de tipo malla, lo cual, ¿verdad?, nos brinda la ventaja de que todos los nodos se busquen entre sí automáticamente. Además de esto, ¿verdad?, otra ventaja de esta arquitectura es que cada nodo puede estar conectado con muchos nodos al mismo tiempo y de forma inteligente la red decide cuál es el camino más confiable para llevar un paquete de datos de un punto a otro. En esencia, ¿verdad?, pues Arden es una tecnología de redes basada en IP y utiliza el protocolo IP versión 4. Ante la necesidad, ¿verdad?, de tener una red de datos robusta durante una emergencia y teniendo en consideración, ¿verdad?, las ventajas de esta tecnología, es que se forma el grupo Puerto Rico Arden. El objetivo del grupo, ¿verdad?, es poder brindar ayuda a la ciudadanía y al gobierno en momentos de crisis o durante el colapso de las telecomunicaciones, como sucedió en el año 2017, tras el azote del huracán María a la isla de Puerto Rico. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de implementación de lo que conocemos como el backbone o enlace central a través de toda la isla de Puerto Rico, y nuestra meta es expandirnos a las islas municipios de Vieques y Culebra. En este momento, ¿verdad?, Puerto Rico cuenta con alrededor de 20 a 24 nodos dispersos a través de toda la isla. Algunos de ellos se interconectan vía radiofrecuencia y otros dependen de túneles a través de Internet. Mientras tanto, se establece el enlace central o backbone. En cuanto a la frecuencia, ¿verdad?, que utiliza Arden trabaja en las bandas de 2.4, 3.4 y 5.8 GHz. Y nada, cabe destacar, ¿verdad?, que Puerto Rico se rige bajo el plan de banda de los Estados Unidos, por lo cual es de suma importancia, ¿verdad?, que cada radioaficionado coteje el plan de bandas de su país al momento de implementar su nodo. Puerto Rico Arden se soporta, ¿verdad?, básicamente de donativos hechos por los radioaficionados y por otras entidades para la adquisición y compra de equipos necesarios para establecer la red. Y con el dinero colectado, ¿verdad?, se compran los equipos y se les provee de forma gratuita a los dueños o custodios de torres de comunicaciones, con el propósito, ¿verdad?, de establecer este enlace central y expandir la cobertura a través de la isla. Yo les voy a estar pasando ahora con el compañero Milton, KP4 Mike, que nos va a estar hablando un poco más en detalle, ¿verdad?, del hardware necesario para establecer un nodo de Arden y un poco más de detalles técnicos. Adelante, Milton. This is KP4 Mike Sierra Romeo. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Soy el Kilo Papa 4, Mike, Milton Mauri. Saludos cordiales y gracias por la oportunidad de expresar, ¿verdad?, lo que estamos haciendo con este proyecto y todos sus beneficios. Nosotros podemos establecer, ¿verdad?, cómo comenzar con los nodos o qué dispositivos y programación necesitáis. En primer lugar, el microcódigo de AREN, por sus siglas en inglés, Amateur Radio Emergency Data Network, o Alpha Romeo Echo Delta November, puede ser implantado en varios radios comerciales de Wi-Fi, disponibles en el mercado primario y secundario, como por ejemplo Amazon, eBay, entre otros. Estos radios se pueden conseguir a precios razonables
Obviamente por la naturaleza de este grupo, pues no se comparte la información de precio. Los fabricantes apoyando, o que son apoyados por el proyecto AREN, son hasta el momento Ubiquiti, Microtik, TP-Link, GL iNet. Esos son los que hasta el momento pues existe distintas vertientes del microcódigo que puede ser instalado en esos radios o antenas, como algunos le conocemos. El microcódigo para instalar está disponible y se obtiene directamente de las páginas web del proyecto AREN, cuya página es Alfa Romeo Eco Delta November Mike Eco Sierra Héctor .org Oscar Romeo Golf. Hay varias opciones para descargar el microcódigo o el firmware, como algunos le conocen, de acuerdo con su radio o equipo. Este microcódigo se descarga al radio utilizando el protocolo de transferencia TFTP, por sus siglas en inglés de Trivial File Transfer Protocol. Esto se hace así inicialmente. Luego las actualizaciones pues son mucho más sencillas y casi automáticas. El proceso varía de acuerdo con el fabricante y el modelo del equipo. Las instrucciones específicas están en dicha página. ¿Qué consideraciones hay para la instalación de los nodos y dónde se instaláis? Los nodos son variados en características. Por ejemplo, se pueden utilizar de formas direccionales, concentradas en forma de plato o parabólica. Estos alcanzan grandes distancias para maximizar el alcance precisamente. Estos pueden ser de hasta 50 kilómetros. Segundo, los nodos sectoriales cubren menor distancia, pero un área más amplia a lo ancho. Usualmente se emplean para sugerir el nombre, o sea, un sector. Las mismas cubren un rango de 90 a 120 grados horizontales cada una. Tercero, las omnidireccionales cubren 360 grados, como ya todos conocemos, tomando en cuenta siempre la línea de visión y pueden ser enlazadas a un 100% de señal con una distancia de 5 kilómetros, lo que aún, a pesar de ser direccionales, lo hace bastante razonable. Hay también diversidad de bandas disponibles en AREN. Para esto sugiero nuevamente, como dijo el compañero Mike Sierra Romeo, que se verifique con las regulaciones locales el uso de banda y sus canales. Las bandas a utilizar por AREN normalmente son 2.4 GHz, 3.4 GHz y 5.8 GHz. Vosotros habéis optado por concentrarnos en 5.8 GHz, el desarrollo y la implantación en la isla de Puerto Rico, ya que hay un rango de canales dedicados a la radioafición, lo cual no conflige con lo comercial, y también es positivo para el producto por haber un piso de ruido menor y permitirnos mayores distancias. La configuración
o codificación de estos nodos es sencilla, pues solo se llenan los datos de letras y ubicación, entre otros datos básicos. La composición de direcciones IP, los nombres DNS y las tablas de enrutamiento son optimizadas por estado del enlace. O sea, me explico, el protocolo o Oscar Lima Sierra Romeo, OLSR, y son completamente automáticos. En cuanto a la ubicación de los nodos, debe contemplar generalmente una línea de vista sin obstrucción. Utilizar direcciones para enlazar las cimas sectoriales, para enlazar la región. Podéis enlazar estaciones individuales con direccionales hacia los sectoriales. Eso es perfectamente válido, siempre y cuando coexistan. Deben de coexistir en el mismo canal para que puedan enlazarse. El proceso y el microcódigo de AREN se encarga de enlazarlas. Hago una pausa. En zonas pobladas o metropolitanas, por lo que aumenta los enlaces entre todas las estaciones de esa región y la hace más resiliente. Quiere decir que si algún nodo se apagase por alguna razón o dejase de transmitir, los otros se encargan de hacer la ruta de los paquetes de forma alterna. Pero algunas deberán ser direccionales de esa región para enlazar la región con los montes o las próximas regiones, de acuerdo al caso que sea. En términos de consumo, estos radios o antenas utilizan algunos miliamperios mediante el formato de potencia sobre Ethernet, o PoE por sus siglas en inglés, utilizando entre ellos el estándar 802.3 Alpha Fox. Hago una pausa. Bueno, seguimos. ¿Qué usos tiene la red para los radioaficionados? Normalmente, durante las situaciones de emergencia, se puede comunicar prácticamente todo lo que utilice el protocolo TCP/IP como protocolo capa 3. Ejemplo de algunos de los servicios que puede utilizar mediante esa red son voz sobre IP, VoIP, cámaras web, chats, envío de archivos, correos por WinLink, teleconferencias por TeamTalk, entre otros. Durante situaciones de emergencia o desastre, muchos repetidores estarán saturados y se hace dificultoso para establecer coordinación entre eventos y recuperación, lo que una red de esta naturaleza ayuda a sobrellevar sin dificultades. Algunas personas tratan de salir muchas personas a los repetidores durante estas situaciones y a veces es un poco difícil coordinar el tráfico. Cuando ya se es directo a nivel de data, se pueden enviar mensajes directos y que sean contundentes. De haber dudas, nos podéis preguntar más adelante. Gracias por escuchar. 7-3 a todos. Saludos. Ahora le paso el cambio al compañero y colega Kilo Papa 4, Romeo Golf Delta, Raúl González. Saludos.
y a todos los que están, a todos los colegas que están escuchando. Les habla KP4 Romeo Golf Delta, Raúl González. Puerto Rico. Espero que la información que estoy compartiendo con ustedes les pueda ayudar a formar su grupo, aunque cada región tiene sus peculiaridades y su rasgo que los caracteriza, pero estoy seguro que todos ustedes en sus áreas tienen radioaficionados muy entusiastas que le encanta aprender, le encanta experimentar y descubrir el mundo de la radioafición y las comunicaciones. Así que creo que le va a ayudar mucho las ideas que estamos presentando aquí para organizar su grupo. Quiero darle las gracias a los colegas de las Islas Canarias por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias y lo que está ocurriendo en Puerto Rico con la red Arden o Areden, como muchos le llaman. Ustedes, los radioaficionados en su región que van a introducir este cambio, pues van a encontrar muchos retos que le va a ayudar a hacerlo mucho mejor que nosotros, estoy seguro. Para comenzar, usted lo que necesita es al menos 2 personas apasionadas con el tema. Mínimo 2, porque en la radioficción necesitamos comunicarnos con otras personas. Así que estas 2 personas tienen que convertir el tema en algo práctico. No es suficiente buscar información y nutrirse, sino hay que hacerlo. Y para hacerlo es comenzar a montar los nodos en su casa. Puede hacerlo de su casa o de cualquier lugar que usted seleccione, pero hágalo de un lugar donde usted siempre se encuentra, ¿no? Que es su casa. Usted compra un nodo, el más simple que a usted le parezca, según el alcance de su bolsillo, y el otro colega hace lo mismo y procura pues que sea la misma frecuencia, como le explicó el compañero Milton en los detalles técnicos. Lo pone en la misma frecuencia, en el mismo canal, y empiezan a hacer prácticas. Le suben el software, la aplicación Arden a la antena, se compran el switch y se lo ponen, los cables Ethernet, no tienen que subir una distancia enorme, pero que se vean, así que tienen que superar los retos que les trae el lugar, si son árboles o edificios, así que procure que ese otro compañero se le haga práctico para que los nodos se vean, porque tienen que verse para que haya transmisión, porque la idea es que pues que se pueda experimentar. Pueden tener el problema también de que el otro compañero que es muy apasionado con el tema no está en una posición visible de nodo a nodo. Por lo tanto, ya tienes el switch, lo configura para conectarle el internet de la casa. Entonces, a través del internet, que nosotros decimos un túnel, usted se comunica y experimenta con el otro compañero. Tiene 2 opciones, o se ve de nodo a nodo o lo hace a través del internet. La meta final es que se vean de nodo a nodo. Se construya la red de forma que los nodos se vean y se enlacen de forma inteligente. Puede instalar el teléfono IP y comienza por ahí la experimentación. Una vez usted domina el tema, 1 o 2 personas, 3, 4, 5, mientras más mejor, entonces usted pasa al segundo plano, que es dar a conocer a otros lo que hizo. Entonces, algo sumamente importante que quiero compartir con ustedes, que nosotros lo hemos estado haciendo y que nos ha sido de mucha utilidad.
y es que todo lo que usted está haciendo, grábelo. Grábelo con su celular, con una grabadora casera. Usted lo graba porque la experimentación hay que registrarlo de alguna manera para ilustrárselo a otros. Porque la idea de esto es compartir la información, compartir su experiencia, cómo usted lo ha estado haciendo. Si usted va a la página que le dijo el compañero Manuel, la página de Puerto Rico de prarden.org, va a ver muchos videos ahí pequeñitos, caseros, no tiene que ser algo profesional, donde le explicamos a otro cuál ha sido la experiencia montando el teléfono IP, montando el servidor PBX, la experiencia montando el nodo, el, el, el switch. Lo que queremos es compartir esa información. Por lo tanto, desde el inicio, haga todas las grabaciones que se le ocurra de qué es lo que usted está haciendo con sus nodos. Lo que queremos es compartir la información y que el otro lo haga igual que uno o mejor. Así que regamos la voz a través de los videos. Puedes crear un programa YouTube, como lo hemos hecho también. Puedes crear una página en los medios sociales. Pero antes de ir a ese paso de ese despliegue de información en todas las plataformas sociales, lo que nosotros hicimos fue formalizar el grupo, legalizarlo. ¿Por qué se formaliza el grupo? Porque una vez el grupo va creciendo, nosotros nos hemos llevado la gran sorpresa y muy buena, por cierto, de que hemos encontrado muchos radioaficionados entusiastas a la misma vez y no damos abasto a veces para atenderlo, pero se nos ha hecho como bien retante. Pero al tú legalizarlo y formalizarlo, después monta toda esa estructura que le estoy compartiendo con ustedes, esta estructura organizacional de experimentar, grabar la información, compartirla y luego postearla en los diferentes canales o medios sociales, le va a ayudar a que cuando usted se le acerque a los compañeros va a saber de qué va a estar está hablando, de que esto es algo muy serio, de que es algo muy formal y que es muy positivo para nosotros y que es transparente. Se puede seguir, es algo que se puede seguir, es transparente, no hay secreto, no hay un beneficio personal, el beneficio es común y la parte de formalizar y legalizar ayuda a transmitir ese mensaje. Usted selecciona la directiva, verifica la regla de su estado y lo convierte, le da un nombre y lo convierte en su organización o en su asociación o en su club, como usted le quiera llamar, siguiendo las normas del estado. De la publicación es bien importante porque aquí usted puede darle apoyo a los otros compañeros. Si usted lo pone en Facebook o lo pone crea un canal en WhatsApp o en Telegram o en su página de internet, si usted observa nuestra página de internet, se creó de tal forma que la gente puede hacer preguntas y otros le puedan responder. A veces los que iniciaron el proyecto no tienen tiempo porque son personas que tienen su profesión y su familia, pero hay otro que sí está retirado o en ese periodo no está trabajando, puede contestar la pregunta que hagan las otras personas. Porque el apoyo técnico, esto es crucial. El proyecto cuando uno lo ve de primera mano, estoy seguro que ustedes están pensando algunos, pues mira, esto como que se ve muy... Milton lo explico y esto es muy complejo, Milton, yo no lo puedo hacer, yo no tengo tanto conocimiento tecnológico. Pero la realidad es, por ejemplo, en mi caso, yo no de tecnología, yo soy F, un fracaso. Pero los compañeros me llevan de la mano, me explican y yo he logrado montar mi nodo. O sea, si yo he podido montar mi nodo y me puedo comunicar por teléfono o por un chat
por internet o transmitir un videoclip por ahí mismo o un archivo, pues yo creo que cualquiera lo puede hacer. Pero en nuestro caso se hace más fácil cuando tiene una mano amiga de un compañero, un colega que te dice, espérate, vamos, te voy a llevar paso a paso de cómo se instala eso o qué nodo debes comprar. Y ese compartir de información, diría yo, como esa mano amiga, es lo que hace la diferencia en esto. Aquí no es yo montar mi nodo y olvidar de que cada cual resuelva como pueda, no. Mi preocupación es que el otro lo logre y sentir satisfacción cuando el otro lo logra. Esto lo quería enfatizar porque usualmente nosotros los radioaficionados, hay radioaficionados que se han desarrollado en esta de la tecnología de una forma maravillosa. Claro, tienen un trasfondo profesional, son ingenieros, como el caso de nuestro colega Manuel, o son programadores. Esta persona tiene un caudal de información y queremos que esa información no vayan a la tumba, se la lleven, queremos que la dispersen entre los radioaficionados para poder experimentar y poder desarrollar los pequeños o grandes proyectos. Así que básicamente esto era lo que quería compartir con ustedes. Le voy a dejar el net control, José Manuel. Gracias por su atención y le habló KP4 Romeo Golf Delta Raúl González. Hey, Raúl, muy buenos días, buenas tardes para ustedes allí en el Caribe, en esa isla tan linda del Caribe, esa isla de Puerto Rico. Bueno, yo creo que ha quedado bien claro que es accesible, que es una faceta que tenemos los radioaficionados acá disponible, que tenemos legalmente nos ampara, las frecuencias que utilizamos. Aquí en Europa por lo menos hay un tramo muy determinado de 2,4 gigas y de 5, ¿no? Ya últimamente se está trabajando mucho más en 5 gigahercios, ¿no? Y efectivamente creo que es importante resaltar la importancia que tiene el ser una gran comunidad. El radioaficionado se distingue por esa red social, número uno, la original, la genuina, ¿no? Entonces debemos retornar a esa red social para constituirla en paralelo a las redes de datos, ¿no? Generales, digamos, a Internet general. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera tenemos la disponibilidad de poder manejarla y optimizarla, ¿no? Ahí se ha hablado, bueno, ahora vamos a pasar luego a la toma de reporte y de preguntas, pero ha hablado Milton un poquito del hardware. Yo, por cierto, tengo que reconocer que es muy sencillo el poder acceder a ARET con un simple. Yo recuerdo que compré hace algún tiempo un nanomodem y el Whisky Romeo 0, no recuerdo, 05, algo así, ¿no? Muy pequeñito, que tiene la capacidad de poder modificar el firmware y poderlo manejar para la red propia, ¿no? De ARET. Me gustaría un poquito que nos hablaras en concreto para un usuario aquí que quiera iniciarse en este mundo de ARET, bueno, sobre todo que contraste, ¿no? con un grupo de radioaficionados, porque la comunidad, ¿no? El aunar esfuerzos siempre, sobre todo en las radios, pero aquí más todavía. Aquí es optimizar una red, significa sobre todo estar todos a una, ¿no? Al unísono y optimizar los recursos, los espacios, los enlaces de punto a punto, etcétera, ¿no? El cambio se lo voy a pasar a Milton con las disculpas, pero para que nos hable cómo iniciarse digamos, de una manera básica, ¿no?
y sobre todo las implicaciones que eso tiene en bueno, ya esa es otra pregunta para Manuel, las implicaciones que tiene en el mundo de las emergencias, ¿no? Adelante, Kilo Papa 4, Mike, triple Mike, Mike, Milton, esta es la ley de la tecnología Eco Alfa 8 Eco. Muchas gracias por la pregunta. Este es Kilo Papa 4, Mike, nuevamente con todo el grupo. Saludos. En primer lugar, quiero establecer el propósito de crear una corporación o incorporarlo o crear un tipo de grupo formal es meramente con el propósito de cumplimiento con las autoridades y con el propósito de poder solicitar asistencia gubernamental y asistencia de cualquier empresa o persona que quiera así hacer aportación. Y eso lo hemos establecido en la página de praren.org, como ya se había establecido. Pero el participar en este proceso es completamente inclusivo para todo radioaficionado que quiera participar. No es requerido, por lo menos en el caso nuestro, no es requerido pertenecer a esa incorporación para poder participar. Esto no tiene ese tipo de limitación, o no tiene que ser parte de la organización. Hago una pausa. Nuevamente, este es el Kilo Papa 4, Mike. Para simplemente establecerse e iniciarse en este proceso, lo primero que es requerido es hacer básicamente una adquisición de un nodo de cualquiera de los que están contemplados en la página de AREN, AREN Mesh. Quiero establecer claro que hay dos páginas bien similares. Esas páginas similares son AREN Alfa Romeo Eco Delta November.org. Eso es una página antigua que no conduce a este proyecto. Existe una página que es la AREN Mesh.org. Alfa Romeo Eco Delta November Mike Eco Sierra Hector .org Oscar Romeo Golf. Dicho eso, se puede ir instruyendo con todos los detalles, o puede visitar también nuestra página de Puerto Rico, que es el praren.org, y ahí va a haber mucha información de lo que está disponible. ¿Alguna pausa? Una vez tienen una idea más clara de cuáles son los radios que están disponibles, se dirige a cualquier mercado secundario ya de reuso, para que sea más económico la adquisición de esos equipos. Va a necesitar el radio. Algunos radios vienen ya integrados con antena, por ejemplo, los Power Beams, que son las que vienen con parabólica pequeña de 400 milímetros. Esas pues alcanzan unas grandes distancias, pero tienen la dificultad de que pues es direccional y es para enlazar dos áreas remotas, pero no es práctica para compartir ese mesh a toda la comunidad adyacente. Nuevamente,
se busca la información de los equipos que son compatibles con el firmware o en este caso el microcódigo, y adquiere el equipo. Algunos vienen integrados ya con su antena, como ese que acabo de mencionar. Hay otros que, por ejemplo, hay unos radios pequeños que se conocen como los Rockets, por ejemplo. Ese es un ejemplo. De 2.4 o de 5 GHz. Hay uno que es el M2 y otro es M5. Eso le va a decir si es de 2.4 o de 5 GHz. Es importante establecer en comunicación con el resto de los radioaficionados, establecer qué banda van a utilizar primordialmente para que puedan verse y qué canales. Eso es, ¿verdad?, un paso que es necesario. Sin embargo, la adquisición del equipo es sencillo. En el caso de los Rockets, pues requiere una antena externa que puede ser de sector, que cubra un rango de 90 a 120 grados, o puede ser una omnidireccional. Una vez tenga el radio y la antena, le busca una buena ubicación. En el caso de Puerto Rico, pues consta de una topografía de montañas altas que nos ayuda a establecer puntos de enlace fácilmente. Pues una vez tiene toda ese radio, básicamente con un cable Ethernet hacia el network que tiene en su propiedad o su área, pues ya va enlazando hacia internet si lo desea enlazar, o puede enlazarlo con otros radios u otras antenas y darle continuidad a la red. Si hay alguna pregunta en este sentido, le paso el cambio en NetControl para poder aclarar. Ok, muy bien. Yo creo que ha quedado muy claro. De todas maneras, siempre hay no sé si vosotros tenéis algún grupo que se dedique a actualizar los firmware o a orientar un poquito a aquellos equipos que que se pueden habilitar. No todos es posible habilitar, ¿no? Como aptos para Allen. Por cierto, ya está, para los que tengan la posibilidad de escuchar y ver también por YouTube o por Facebook, estoy transmitiendo también la presentación que ha hecho Raúl, que acaba de enviarme, el KP4 Romeo Gold Delta, y bueno, para que siga un poquito de manera orientativa. Le voy a pasar un poco el cambio ahora al presidente, a Manuel, KP4 Mike Sierra Romeo, para que nos hable un poco de qué implicaciones tiene en el día a día, ¿no? Prácticas, digamos, funcionalidades. Me refiero, bueno, ya las ha señalado en parte Milton, en referente, por ejemplo, a los chats, a la comunicación voz IP con teléfonos, cómo hacer tu propia centralita, ¿no? Tu propio proveedor de telefonía, ¿no? De voz IP, y también en lo que es las cámaras, la webcam y otro tipo de control o vigilancia a nivel de emergencias. Y sobre todo una cosa muy práctica que creo que ustedes lo han puesto de hecho en activo, así está funcionando. Muchos de los sistemas que tenemos de radioaficionados que necesitan la interconexión de redes, internet y demás, se pueden usar directamente con esta red, ¿no? Se puede utilizar esta red para llevar internet a sitios remotos o sitios donde las condiciones de transmisión son óptimas, son más favorables, pero no tienen acceso a la red de internet habitual, ¿no? Y nosotros en algún caso, incluso con muchos kilómetros, yo creo que creo que he leído que hay récord, ¿no? De unos radioaficionados italianos lograron llevar la señal en bandas de microondas hasta 300 kilómetros, ¿no? Es una distancia muy grande, sobre todo porque había mar, ¿no? Por medio, pero
quizá eso es interesante respecto a las islas que ustedes tienen de Culebra y demás para, para acceder a esa zona, ¿no? Adelante, KP4 Mike Sierra Romeo, desde la tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco. Muchas gracias, José. Kilo Papa 4 Marcelo Romeo. Como bien menciona, ¿verdad? Una característica, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad? Que quisiera ahondar un poco en ella. Y más bien, yendo por la línea de pensamiento, ¿verdad? Que estaba exponiendo. Es que, José, lo interesante de esta red es que, como bien menciona, se puede compartir tu servicio de internet en tu casa. Entonces, o en tu casa o en tu residencia, donde sea que tengas el nodo, a través de la conexión mediante el switch con el internet de tu casa, tú puedes compartir tu internet, lo cual, ¿verdad? Es un plus en caso de una emergencia, ¿verdad? Es muy bueno en caso de emergencia porque posiblemente usted no tenga internet, pero alguno otro colega sí quedó con internet y tiene servicio, y ese servicio de internet lo estaría compartiendo con los demás usuarios. Esto es un feature que, ¿verdad? Una funcionalidad que se apaga y se prende. No está todo el tiempo activa, así que usted decide si usted desea compartir su internet con otro o no. No es obligatorio. De los usos más comunes, ¿verdad? Pues es el chat, el servicio de WinLink para el envío de los correos electrónicos, las cámaras IP. Cámaras IP se utilizan mucho ahora mismo en los Estados Unidos, en el estado de California. Hay un grupo, ¿verdad?, que está monitoreando los bosques, ¿verdad?, debido a la alta incidencia de fuegos forestales. Entonces, pues, es muy útil, ¿verdad?, porque ya ellos pueden detectar de forma temprana si hay algún comienzo de un fuego en un bosque. Así que, en realidad, pues, la red prácticamente nos permite hacer cualquier cosa que tú puedas hacer a través de una red de datos de computadora. Básicamente es como tener nuestra red local, ¿verdad? Pero con la característica adicional de que podemos conectarnos por los nodos a través del aire, y también podemos, si estamos muy remotos, podemos conectarnos con ellos a través de túneles. Adelante, José, KP Professor. Ok, recibido. Muy bien. Explícanos un poquito, eh, cómo funcionaría, que para mí creo que es algo muy interesante. La conversión, hay teléfonos PBX que llaman y redes de telefonía a través de la propia red de radioaficionado de ARET. ¿Cómo sería este tipo de conexión, de comunicación? Creo que hay algunos teléfonos que son aptos, incluso se pueden conseguir fácilmente en el mercado de segunda mano, ¿no? De cacharreo, de cambalache, ¿no? Como diríamos, de eBay, inclusive en algunos aficionados también lo tienen a la venta, ¿no? Y se pueden interconectar redes de radioaficionados de voz IP, ¿no? Háblanos un poquito de ese tema, Manuel. Adelante, KP4 Mike Sierra Romeo, desde la tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco. Ok, José, pues mira, como bien mencionas, ¿verdad? Hay muchos diversidad, ¿verdad? De teléfonos voz sobre IP. Después que usted lo pueda registrar en el PBX, ¿verdad?, que utiliza como protocolo SIP, Sierra India Papa. Pues básicamente lo que usted tiene que hacer es primeramente establecer ese servidor de voz sobre IP, ¿verdad? En este caso nosotros estamos utilizando el software de Free PBX, PBX gratis en español. Y básicamente pues asignamos y creamos unas extensiones
para cada uno de los usuarios. ¿Verdad? Quiero mencionar también las ventajas del PBX. Ventajas del PBX, básicamente a través del PBX podemos hacer conferencias donde esté un grupo de radioaficionados en una misma sala. Podemos dejar mensajes, voicemail, y verdad, entre otras aplicaciones, verdad, para las que se puede utilizar. Además de esto, no quiere decir que usted necesite un PBX o un servidor de voz sobre IP para poder hacer una llamada a otro colega. Usted puede llamar de un teléfono a otro directamente, tan sencillo como marcando la dirección IP del otro. Usted pone los 4 octetos, vamos a suponer 10.0.0.25, y le da para marcar y automáticamente va a llamar directamente a esa persona. Lo que le quiere decir con esto, ¿verdad? Si tienen la preocupación de que en algún momento, y resulta, ¿verdad? Si usted tiene la preocupación de que en algún momento puede perder la conexión con el servidor PBX por alguna emergencia, que se desconectó la antena de donde estaba ese servidor, pero tiene una alternativa adicional para hacer llamadas. Incluso también a través de los PBX, usted puede también conectarse a salas de WireSex, de YSF, de DMR, utilizando el teléfono. Así que son muchas las ventajas del PBX, ¿verdad? Pero tenemos la dependencia, ¿verdad? De que si el DPX, el servicio del Free PBX queda afuera, pues tendríamos que entonces hacer las llamadas directamente, no a través del PBX, y esto sería, ¿verdad? Discando el número, el IP address del otro teléfono. Adelante, José Manuel. Hey, KP4 Mike Sierra Romeo, esta es la NET de la tecnología, Eco Alfa 8, Eco. Una cuestión importante, ¿qué tipo de rango de IPs y sobre todo bueno, a nivel de vuestro, si utilizáis las propias de IPs de radioaficionados, ¿no? Las llamadas 44 punto, etcétera, no sé, bueno, ya me comentarás. Y bueno, y agradecer también a Raúl que me ha enviado ahí esa presentación que la estoy poniendo de fondo, creo que se está viendo. Bueno, ahí tienen toda la información de donde localizar al grupo que está en Facebook, también en WhatsApp. Hay un grupo de WhatsApp y en la página se puede ver. Y eso sobre todo para los que nos escuchan en Puerto Rico, y los que no nos escuchan en Puerto Rico, también hay un grupo en España de ADEN, y hay muchos colegas implicados aquí en este tema. Lamentablemente no he oído eco a mi llamada, pero bueno, están ahí y están, digamos, hay gente muy colaboradora, y hay gente muy activa también en ese aspecto. Bueno, voy a dejar ya un espacio para las estaciones que reportar, para o hacer alguna pregunta al respecto, si tienen alguna duda o incluso quieran simplemente reportarse, pueden hacerlo sin problemas ninguno, a través no sé, de cualquiera de las frecuencias donde nos están escuchando, ¿no? Veo que hay bastantes estaciones en Ecolin, hay bastantes estaciones en Ecolin, y veo también que hay bastantes estaciones en All Star y en YSX, en este caso. Bueno, voy a pasarle el cambio a Raúl para que nos comente un poquito su experiencia y cómo llegó a este tema de la radiocomunicación de datos a través de ARE, y
qué es lo que le entusiasma de esta modalidad, digamos, de esta faceta, por llamarlo así, ¿no? De la radioficción para datos de emergencia, ¿no? Para transmitir datos de emergencia. Adelante, Raúl. Y después, acto seguido, hacemos ya la correspondiente sección de toma de reporte. Adelante, Kilo Papa 4, Romeo Gol Delta, NET de la tecnología, Eco Alfa 8, Eco Eco. Gracias, José Manuel. Del Kilo Papa 4, Romeo Golf Delta, Raúl González. Bueno, José Manuel, para ser breve y poder darle la oportunidad a otros compañeros, yo soy un bebé, estoy empezando a caminar en esto de la transferencia de data a través de este modo digital. Pero lo que me llamó la atención fue originalmente la facilidad con que y el poder, este es un sistema de alta tecnología muy poderoso y yo no lo sabía hasta que comencé a practicarlo y el grupo de personas apasionadas, Manuel, Milton, Herbert, mi propio hijo que es radioaficionado, Kilo Noviembre 4, Foxtrot Mike Oscar, que también tiene más pasión que yo por esto. Pues mira, me llevaron, me dieron luz sobre el poder de esta tecnología. Y no tuve ese privilegio que están teniendo ustedes ahora, que nos escuchan a nosotros hablar sobre el tema, porque este tema se habla muy poco por los medios, no sé por qué, pero bueno, por los medios comerciales nada, pero por los medios radioaficionados se habla poco. Es hasta, diría yo, a principios de este año, fines del año pasado, gracias a la experiencia del coronavirus, que nos hizo invertir más tiempo en ver los videos y buscar información y hablar con los colegas. Y me apasiona más la parte de enviar data con esa facilidad de voz, mensaje, imágenes, video. Es muy sencillo, no es tan complicado, es hacerlo. Así que te paso a ti, José Manuel, para que siga con el grupo y le dé también espacio a los que tengan preguntas o tengan alguna otra aportación. Esta es la Kilo Papa 4, Romeo Delta. Ok, gracias Raúl por tu reflexión, ¿no? Tu experiencia compartida públicamente. Aquí te la agradecemos y yo creo que es muy común, es mucho de nosotros, es lo mismo, aunque no tengamos el conocimiento general para poderlo hacer. Bueno, voy a hacer ahí una una toma de reportes, ¿no? Ahora para las estaciones que quieran reportarse, empezamos con las estaciones que quieran, bueno, tengan alguna pregunta o quieran reportarse. Adelante, QRZ, esta es la NET de la tecnología, hoy con el tema ARENT en Puerto Rico, ARENT Puerto Rico. Adelante, QRZ. Noviembre, Papa 4, Costa Rica. Buenos días. TG5 Alfa Lima Yankee. Hotel Juliet 4 Golf Lima Alfa. Gustavo. Hotel Juliet 4 Delta Mike Delta Rafael. Hotel Kilo 4 Foxtrot Zulu Alberto. Quebec Mayeco. Whisky Papa Forward Quebec Mayeco. Ok, tomado nota, Judith, un momentito. La última estación, vamos, creo que hay bastantes estaciones, vamos a empezar por Gilde, en noviembre, Papa 4, Gol Delta, adelante, bienvenido.
Hola, saludos, buenas tardes ya. Escuchando referente al tema, interesante. Ya tenemos nuestro arsenal de equipo acá preparándolo para el proyecto. Así que un saludo a todos y hacía unos días que no estaba por acá con ustedes, así que un abrazo desde acá de Puerto Rico. Noviembre, Papa 4, Gustavo. Gracias. Bueno, yo creo que de aquí más más de uno creo que va a estar atento ahí a las nuevas a las nuevas implicaciones que tiene este proyecto, ¿no? Ahí en Puerto Rico. Adelante la Tango Golf 5 Alfa Lima Yankee, Sherman, en República de Guatemala. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Y lo mismo a Raúl, a Milton y a Manuel Santamaría. Gracias por compartir este conocimiento. Y ya tenemos la teoría porque somos bastantes escuchando. Y cuando necesitemos de la práctica, pues contar con esa mano amiga de los amigos de Puerto Rico Arend. Y sí me llama mucho la atención, pero bastante me llama la atención. Me voy a poner en comunicación acá con los amigos que tengo cerca y bueno, platicarlo ya, ¿verdad? Para tal vez no a un corto plazo, pero sí tal vez a un mediano. Y definitivamente otro hit, José Manuel, con esta disertación de nuestros amigos de AREN Puerto Rico, porque lo dijo hace un momentito, no tiene mucha difusión, pero no me imaginé que fuera tan amigable y completo y poderoso este sistema, ¿verdad? Porque se puede enlazar a otros muchos y para los eventos de emergencia, pues no está por demás tener una opción. Y quisiera extenderme y hacer unas 1000 preguntas o 1500, pero ya quedaron todas debidamente las respuestas, ¿verdad? La disertación excelente. Así es de que reitero mi agradecimiento para KP4 Radio Golf Delta a Raúl, a KP4 Mike Hamilton y a la buena disposición que tuvo Manuel Santamaría, KP4 Mike Sierra Radio. Un fuerte abrazo, amigos de Puerto Rico, y te reitero, José Manuel, otro hit con ANET de la tecnología. Eco Alfa 8 Eco TG5 Alfa Lima Yankee, Germán en Guatemala. Ok, Germán. Bueno, es una buena idea para implementarla en Guatemala, por ejemplo, para visionados de erupciones de volcanes, para subidas de nivel en los ríos, para inundaciones. Es una implicación muy buena que tienen los radioaficionados y que es de alguna manera genera la posibilidad de hacer un sincronismo con la sociedad, ¿no? De aunarnos los esfuerzos de la radioafición como servicio público, ¿no? De ayuda y colaboración en las emergencias de nuestros sistemas. Bueno, voy a pasarle, no me olvido de las estaciones que están en Ecolín, que son bastantes. Ahora en este último sesión voy a pasarle el cambio a las estaciones empezando por Judith, creo que de Moca. Adelante la estación Hotel Juliet 4 Gol Lima Alfa Gustavo, para NET de la tecnología, Seco Alfa 8 Eco. Hola, buenos días. Un abrazo especial a todos los colegas de la radioafición. Pues gracias al NET de la tecnología me enteré de que esto se podía hacer, que era posible. Desde hace, pues realmente soy nuevo en la radioafición, llevo un año, pero desde hace mucho tiempo siempre pensaba que los únicos que podrían hacer redes eran las empresas privadas administradas por el gobierno o que pagaban un subsidio por el gobierno, ¿cierto? No pensé que como radioaficionado podríamos crear una red. Gracias a los colegas que comparten una cosa muy importante que es compartir lo que se hace, lo que se experimenta y bueno, ya encuentro un nuevo tema apasionante para leer y para investigar. Muchas gracias al NET de la tecnología por estos temas tan importantes y por compartirlos. Desde la ciudad de Medellín, un abrazo para todos. Medellín, Colombia. Ok, Gustavo, muy amable y gracias por acompañarnos y espero que no sea la última.
Espero que sea de tu agrado los temas que se sugieren por acá, con el ánimo de aprender y de distraer de compartir y de incentivar el uso de la radioafición y de nuestros equipos. Así que, muy bien. Le voy a pasar el cambio a la estación HK4 Foxtrot Zulu y también creo que hay una estación Distrito 3 Eco Alfa 3 Hotel Alfa Whisky Diego, con las disculpas. Adelante, HK4 Foxtrot Zulu Alberto. Aló, bueno, María Manuel, muchas gracias por compartir toda esta información. Por aquí, como se dice, todos los días aprendiendo cosas nuevas. Muchas gracias a ustedes por compartir esto y vamos a seguir estudiando bastante el tema. Muy amable a los amigos, colegas de Puerto Rico que han difundido esta información. A ustedes muchas gracias, un buen día. Eco Alfa 8 Eco Hotel Kilo 4 Foxtrot Zulu. Ok, Alberto, gracias. Gracias, creo que está en Medellín, ¿no? En Antioquia. Saludos, bien escuchado. Adelante, Eco Alfa 3 Delta Hotel Whisky, creo que es, con las disculpas, no tomé bien el indicativo. Adelante. Bueno, no escuché a nadie. Bueno, adelante, Judith, Moca, Puerto Rico, Whisky Papa 4, Quebec, My Eco, adelante para el de tecnología y después le pasamos el cambio a las estaciones de Colín, que hay unas cuantas. Adelante, bienvenida, buenos días. Saludos, buen día. Esta es la Whisky Papa Foal Quebec Mayeco, operadora Judith desde Moca, Puerto Rico. Nada, solamente para agradecer a los colegas por la valiosa información que nos están brindando. Pude anotar por aquí dos direcciones, praren.org, y hay una que tengo dudas, que creo que es aredmesh.org. Si me podrían clarificar la información, ya que me interesa tener más información sobre el tema, que es muy interesante por demás y nos va a servir de mucha ayuda. Nada, les regreso el cambio y nada, muchas bendiciones a todas las estaciones. Les entrego en el control. Ok, Judith, muy amable. Gracias por hacerte presente por acá y sobre todo por ese interés y esa curiosidad que siempre tenemos los radioaficionados por nuevas cosas y en el caso de las emergencias ustedes, porque sufrieron ahí un huracán muy devastador hace unos años ahí en nombre de María, que no debe ser, de ahí se deben desprender muchas preocupaciones y ocupaciones para prever y para que no vuelva a suceder nada de esto, ni desconexiones eléctricas, ni de internet, ni nada de esto. Y creo que esto es una buena iniciativa, ¿no? En apoyo de todo eso. Bueno, tomada buena nota, voy a pasar el cambio a Manuel Santamaría, KP4 Mike Sierra Romeo, para que te oriente un poco de las páginas o de páginas de referencia que puedes visitar para verte al día. Adelante, KP4 Mike Sierra Romeo, net de la tecnología Eco Alfa 8 Eco. Ok, Kilo Papa 4, Mike Sierra Romeo. Judy, saludos. KP4 Mike Sierra Romeo. Mira, la página del proyecto de Puerto Rico como tal es la primera que mencionaste, que es Puerto Rico .org. Y la segunda es aredmech.org, de igual manera, org. Esa es la página oficial, ¿verdad?, del grupo que desarrolla lo que es el software, ¿verdad?, el microcódigo o firmware
que se instala en la antena. Como bien mencionó Milton, ¿verdad? Estos son unos equipos, hasta el momento no he visto alguna antena así, ¿verdad? Que sea, ¿verdad? Hecha para radioaficionados, sino que se utilizan unos equipos comerciales y se le instala este otro firmware, ¿verdad? Que hace que se comporte como un nodo de una red tipo malla. Adelante, Net Control, KP4, Mike Sierra Romeo. Ok, bueno, de todas maneras voy a ver si consigo en la pizarra de Colin escribir ahí la página, la tengo por acá, sobre todo la de Facebook. Estamos transmitiendo en directo también de Facebook en la página propia de la red de Papá Romeo Arent, y ahí te lo voy a poner, Judith. Bueno, ¿alguna otra estación solamente de Colin o de All Star? Las estaciones analógicas, adelante, QRZ. Eco Alfa 7 Alfa Alfa Romeo, buenas tardes. Alfa Sierra Sierra les saluda. Café 4 Sierra Tango Kilo. Whisky Papa 4 Charlie Golf. Ok, solo las estaciones, un momentito, solo las estaciones de Colin. Whisky Papa 4 Charlie Golf. Whisky Papa 4 Charlie Golf. Solo estaciones de Colin o All Star que nos escuchen. Después pasaré con el resto de estaciones de digital. Adelante, QRZ. NP4FT. Copiado NP4FT. ¿Alguna otra estación? Doble 8 CAN. Ok, solamente estaciones de Colin o All Star. Vamos para darle un poquito de preferencia, porque si no sería muy difícil. ¿Alguna otra estación que quiera reportarse? Adelante desde Colin o All Star. LU3 Eco Lima India, Omar Bahía Blanca, Argentina. Lima Unifor 3 Eco Lima India. El EU3 Eco India, el Eco Lima India, recibido. Bueno, ¿alguna otra estación? La última estación, adelante. Bueno, pues vamos a empezar por Whisky Papa 4 Charlie Golf. Adelante, Whisky Papa 4 Charlie Golf. Whisky Papa 4 Charlie Golf desde Calle Puerto Rico. Mucha felicidad a todos los compañeros. Compartiendo de igual forma con todos los amigos de Arden Puerto Rico, y de lo que se trata compartir información. Recién incursioné a lo que es la red Arden. Estuve leyendo varias semanas y varios meses, y finalmente, como dicen los compañeros, utilizando el mercado secundario, sumamente precios razonables, económicos, sin mucho esfuerzo, leyendo información en la página de Arden. Es sumamente fácil la instalación, sumamente fácil
el llevar un radio, un nodo al aire y enlazarse también con otros compañeros, así que le invito a los amigos a experimentar y compartir la experiencia. Realmente luego de María, pues es sumamente importante para nosotros en Puerto Rico tener diferentes herramientas y alternativas para la comunicación y el paso de mensajes para emergencia y soporte a nuestras comunidades. Excelente día, excelente tema para todos. Whisky Papa 4 Charlie Golf entregando al Network Pro Amigo. Ok, Carlos, gracias, muy amable. Y efectivamente, hay bastante literatura. Lamentablemente la mayoría en inglés, bueno, eh, pero se puede rescatar y no es complicado. Bueno, y si quieren algo en español, pues ahí tienen en, eh, en la página de Facebook que voy a compartir ahora mismo en la pizarra voy a compartirla para Judith y los demás amigos ahí. Ahí tienen la página del grupo de Facebook de Puerto Rico, Papa Romeo, Allen. Ahí tienen. Bueno, la estación NP4 Foxtrot Tango, noviembre Papa 4 Foxtrot Tango, el fundador, adelante, bienvenido. Receta. Buenas, le habla NP4FT. Simplemente entrada por salida. Gracias por tenerme ahí a bordo del net y felicidades a toditos a vuelta redonda ahí, a la distancia, bendiciones, espero que estén bien. Primera vez por aquí, escuchándolo desde el laboral acá en Puerto Rico. Soy de la de Puerto Rico, QRA fundador. Gracias un montón. NP4FT, back to you. Ok, recibido en el MP4 Foxtrot Tango. Gracias por hacerte presente por acá y bueno, y buen laboro, buen domingo para allá, en esa isla del encanto. Bueno, adelante Argentina, LU3 Eco Lima India. Bienvenido. Bueno, no escuche el amigo de Argentina. Bueno, vamos con las estaciones de digital. Adelante, QRZ. Ok, recibido Esteban, Hotel Papa 3 India Charlie Charlie. ¿Alguna otra estación? Eco Alfa 7 Alfa Alfa Romeo, buenas tardes. Delta 1, Hotel Delta Gol, Copiapó Norte, Chile. Marcela es mi nombre, buenas tardes. Ok, Chile, Charlie Delta Gol, Hotel Delta Gol, recibió. ¿Alguna otra estación? Buenas tardes, Eco Alfa 7 Alfa Alfa Romeo, buenas tardes. Ok, con Alfa 7, Alfa Romeo, 7, Alfa Romeo, Manuel, recibido por acá. ¿Alguna otra estación? Aquí 4 Papa Sierra Eco Julio. Tierra Tango Kilo Aguada. Ok, Sierra Tango Kilo, Aguada. Recibido. Y también hay una estación, creo que está en NXDN. NXDN, no sé si es correcto. Me colabora con su indicativo, me regala su indicativo de si es NP Papa Sierra, no sé muy bien. Adelante.
Ok, Hotel Juliet 4 Delta Mike Delta, desde Medellín, Colombia, USL. Doble 8 CAN. Vamos a ver. Whisky 8 Charlie Alfa November. La estación Papa Sierra 4 Papa Sierra. Adelante. Ok, muy bueno. Esta es Hotel Juliet 4 Delta Mike Delta, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Vamos a ver cómo recibe la transmisión, pues él. Ok, vamos a ver la estación. Sí, recibido Delta Mike Delta Medellín. Recibido, pero hay otra estación creo que era en NXDN que transmitía desde Puerto Rico. Creo que era 4 Papa Sierra, pero no sé si es Whisky Papa 4 o Kilo Papa, no sé bien. Adelante, la estación 4 Papa Sierra, solamente 4 Papa Sierra. Desde Virginia. Ok. Ok, recibido. Virginia, he copiado Virginia, pero no. Complétame tu indicativo, por favor. QRX, las demás estaciones. Whisky 4 Papa Sierra Eco. Whisky 4 Papa Sierra Eco. Operador Julio. Ok, Julio. Recibido. Whisky 4 Papa Sierra Eco, Virginia. Muy bien, escuchado por acá. Bueno, vamos a ver las estaciones. El Charlie, a ver, la estación Charlie Delta 1, Hotel Delta Golf. Adelante. Charlie Delta 1, Hotel Delta Golf. Ok, buenas tardes. Charlie Delta 1, Hotel Delta Golf, Marcela mi nombre. Transmite desde la ciudad de Copiapó, norte de Chile. Espero que esté todo bien por allá. Me hago presente y muy interesante. Llegué al término. No sé dónde podría encontrar la información sobre esta actividad. A ver si me lo puedes comentar, José Manuel. Espero que tu familia esté bien y todos los colegas del NEC de la tecnología estén bien también. Que tengan ustedes muy buena tarde y un excelente fin de semana. Charlie Delta 1, Hotel Delta Gol, Marcelo desde el norte de Chile, Copiapó. Hasta cama. Buenas noches. Ok, Charlie Delta 1 del Delta Golf. Esta es la NET de la tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco. Bueno, ahí tienes, no sé por dónde estás, creo que estás en Ecolín. Bueno, tienes ahí directamente en la pizarra de la conferencia de A8 Spain, tienes directamente toda la información de las páginas de referencia del grupo de Puerto Rico ARE. Ok, bueno, vamos a ver la estación 4 Sierra Tango Kilo. Sierra, he escuchado Sierra Tango Kilo. Adelante. Saludos para ti, para todos los tuyos. Es la primera que con ustedes, que escape 4 Sierra Tango Kilo de Viaguada por tres final del descubrimiento del pueblo que llamó Colón de Viaguada, mi pueblo Marcelino. Hasta si no me presente por aquí, no presente, la primera vez que estoy con ustedes por aquí para ver de tecnología.
radio oficial llevo más de 40 años en esto, en HF y en los medios y en los nuevos digitales. Te entrego y me mantengo por acá en sintonía. Ok, recibido, Marcelino, gracias y espero que nos acompañes y sea de tu interés, Tanet, en otro momento. Creo, no sé si está en móvil ahí en Aguada. Bueno, recibido por acá. Vamos con Hotel Juliet 4 Delta Mike Delta. Adelante. Claro, muy buenos días, buenas tardes para ustedes. Bueno, por acá muy nuevo también con respecto a esto de la radioafición, pero interesadísimo por la tecnología. De verdad, hay muchos colegas que piensan que solamente son las ondas hertzianas, pero de verdad necesitamos avanzar en esto de la tecnología con respecto a la radioafición. Muchísimas gracias por los comentarios hechos, de verdad se aprende mucho en estos foros. Bueno, saludos cordiales desde por acá desde Medellín, Colombia. Quedo atento por aquí, que te traes cordiales, agradecido. José Manuel, esta es la Hotel Juliet 4 Delta Mike Delta, USA. Hotel Juliet 4 Delta Mike Delta, recibido. Vamos con la estación de Virginia. Whisky 4 Papa Sierra Eco. Y después Whisky 8 Charlie Alpha November y Eco Alpha 7 Alpha Alpha Radio. Acabamos esta sección acá y para pasarle el cambio a Milton. Kilo Papa 4 Mike. Adelante, la estación Whisky 4 Papa Sierra Eco. Esta es la net de la tecnología internacional Eco Alpha 8 Eco. Vale, hay una estación, bueno, no escucho al amigo de Virginia. Adelante, Hotel Papa 1, Esteban, adelante, el cambio para ti. ¿Qué hubo, José Manuel? Buen día, 73 cordiales para ti y todos los demás colegas que se encuentran en la net de la tecnología. Hotel Panamá 3, India, Charlie. Hotel Papa 3, India, Charlie. Y como dijo el otro colega, la bateaste de hit ahí con este tema. La red de Arden es una red ya conocida en diferentes países y veo que hoy por hoy ha mejorado sus cimientos y ha perdurado, ¿no? Se le ha dado la importancia a esa red alternativa. Pero me llama la atención 3 preguntas para el expositor. 2 de las cuales son técnicas y una es en base a la experiencia de ellos con la plataforma ya montada. Al cambiar el firmware de los equipos, ¿qué tipo ya habló de que se maneja a través de IPv4? Pero ¿qué tipo de tipología maneja dentro de lo que es IPv4? ¿Se mantiene solamente para una red tipo C o soporta submascarado tipo A o tipo B? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, por la misma línea, la parte de network, es si soporta VLAN. Si podemos utilizar a través del mismo equipo separación de redes por VLAN. Y la tercera pregunta, que es en base a
a la experiencia de ellos ya con la conformación de la red, ¿qué tipo de equipo multipunto ellos recomiendan y qué cantidad de usuarios le ha manejado de manera estable el multipunto? Eso sería una información muy importante, porque ayudaría también entonces a que los colegas se unieran para montar un multipunto, pero entonces qué cantidad de usuarios soporta y cuál equipo ellos han recomendado en base a la experiencia de la plataforma ya montada. Eco Alfa 8, Eco Eco, Hotel Panamá 3, India Charlie Charlie, entrega a José Manuel, adelante. Café 4, Mike Sierra Romeo. Ok, QSL, Esteban, recibido. Manuel, voy a pasar el cambio en un momento. Solamente voy a pasar a 3 secciones que me quedaban acá y después te paso el cambio para que respondas ahí cumplidamente. Vamos a ver, la estación Whisky 8 Charlie Alpha November. Adelante, William. Ok, muy buenos días, Manuel, para todos los amigos de el Net de la Tecnología hoy y especialmente para Manuel, Milton y Raúl, pues darles las gracias por todo ese cúmulo de información, ¿no? Que muy bien sabemos, obviamente, lo que ha pasado en Puerto Rico, el caso de María y bueno, que se puede aplicar para muchos otros casos en cualquier isla, nación, etcétera. Y cierto, no es obviamente rocket science como decimos, pero bueno, tampoco es fácil para las personas que no tengan conocimiento de cómo hacerlo, pero están las herramientas y cómo se puede anticipar, ¿no? Para evitar más catástrofes aparte de las naturales, realmente. Así que muchas gracias a los tres y nuevamente gracias a ti, José, por estar aquí, como decía Germán y otros amigos, por otro HIC al día de hoy. Y gracias a todos los amigos que se hacen presentes para soportar el NEC de la tecnología. Muchas gracias, José. Tómate el cambio y continúa con los reportes. Doble 8 CDN, Will en Cincinnati, adelante. Ok, gracias Will por darnos esa inyección. Nos inoculas de entusiasmo, de sabiduría y de ánimo, ¿no? Bueno, saludos también a Ecoalfa 7 Alfa Romeo y después le paso el cambio a Manuel Santa María, KP4 Mike Sierra Romeo. Adelante Manuel en Málaga, España. Eco Alfa 8, Eco Eco, NET de la tecnología, Eco Alfa 7, Alfa Romeo, Manuel desde la ciudad de Málaga, España. Seré breve porque sé que hay muchas personas que quieren contestar y el tiempo apremia. Muchas gracias, Manuel, Raúl y Mirto, por las explicaciones. Me ha encantado que el tema pues lo llevéis entre tres. La verdad, me ha gustado y además los tiempos y las contestaciones. Muchas gracias. Como siempre, José Manuel, muchas gracias. No soy más extenso. Mi saludo para todos ustedes y para todos los posibles radioescuchas. Gracias. Eco Alfa 8, Eco Eco, NET de la tecnología. Eco Alfa 7, Alfa Romeo. Gracias. Ok, Manuel, recibido. Adelante, Kilo Papa 4 Mike Sierra Romeo, a la NET de la tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco. Ok, Kilo Papa 4 Mike Sierra Romeo, por aquí. Contestando la pregunta del compañero, ¿verdad? Esto trabaja, él puede trabajar en clase A, clase B y clase C. Ahora bien, la antena, por defecto, una vez usted instala el firmware, por defecto, trabaja, ¿verdad? Bajo una máscara de clase C, de clase A, discúlpame. Trabaja bajo ese tipo de máscara una vez usted instala y esa
esa antena obtiene un IP basado en su MAC address. O sea que eso es lo bueno de esto. Una vez usted instala el firmware, usted no tiene que hacer ningún tipo de configuraciones de IP, para nada. Entonces la antena va a tener un IP que es único y exclusivo, usted no va a tener colisiones con nadie, ¿verdad? Utilizando este tipo de clase A, lo importante es, ¿verdad?, que tenemos sobre 16 millones de direcciones IP, ¿verdad?, en el segmento 10.x.x.x. O sea que la ventaja de esto, ¿verdad?, por lo menos nosotros, en el caso de nosotros en Puerto Rico, ni siquiera la población alcanza esa cantidad, así que usted puede tener montones de, ¿verdad?, de nodos para cubrir el área. Sí, usted puede cambiar la antena para otro subnet si usted desea, pero no es necesario, como le mencioné. Por otra parte, creo que la otra pregunta era relacionada a si se podían hacer VLANs. De hecho, sí hay que hacer VLAN, y usted necesita un switch, necesita un network switch que maneje VLAN tag, tecnología, lo que se conoce como .1Q, .1 Quebec. Necesita ese switch específico porque por el cable de la antena, ¿verdad?, el cable de network que viene desde la antena hasta su switch, vienen 3 networks virtuales. Usted tiene que segregar esos 3 networks. Uno de ellos es el one port, que es el internet de su casa. Luego de eso, ¿verdad?, tenemos lo que es el device to device, ¿verdad?, que es por donde pasa toda la data de nodo a nodo, pasa por ese VLAN. Y tenemos lo que es el UNTAG, ¿verdad?, el UNTAG por donde tenemos nuestra comunicación de nuestra red local de nuestra casa. Ahí es donde conectamos los dispositivos que queremos tener, ¿verdad?, que queremos que tengan acceso a la red de ARN. Por ejemplo, conectamos el teléfono voz sobre IP, la computadora, podemos conectar repetidoras también, se pueden enlazar repetidoras por ahí, por voz sobre IP. Así que prácticamente son un sinnúmero de usos, ¿verdad?, que podemos darle a esta tecnología, y la ventaja es que el consumo de electricidad es totalmente mínimo, es bien bajo. Así que usted con una batería pequeña de un UPS, un battery backup de computadora y una placa pequeña, usted puede hacer mucho. Así que esa es la importancia de esto. No recuerdo la segunda pregunta del colegio ahora mismo, pero si me la puede volver a repetir, con gusto le respondemos. KB4 Mike Sierra Romeo, te entrego. KP4 Mike Sierra Romeo, Hotel Panamá 3 India Charlie Charlie. La tercera pregunta era en base a la experiencia. ¿Qué tipo de equipo, o qué modelo específicamente de equipo les ha sido totalmente opcional y estable? Punto. ¿Qué tipo de equipo les ha sido de mayor funcionalidad? Modo multipunto. Y en base a la experiencia, pues, ¿qué cantidad de usuarios han podido manejar con ese multipunto de forma estable? Adelante, colega. Ok, copiado. Mira, al momento nosotros tenemos, ¿verdad?, más o menos entre 20 a 24 nodos en la isla, ¿verdad? Ahora mismo, los equipos como tal, todos son muy útiles y todo funciona muy bien. Ahora, todo depende de la aplicación y lo que usted necesite. Por ejemplo, como bien le mencionó Milton, en los sites, ¿verdad?, en los sitios, en las torres de comunicación, ponemos lo que son antenas vectoriales, que
son las antenas, ¿verdad? A donde los demás radioaficionados se van a conectar con su antena desde la casa. De otra forma también, en la torre es posible, ¿verdad?, que sea necesario una antena direccional parabólica. ¿Para qué? Para poder enlazar una torre de comunicaciones con la otra, que prácticamente, ¿verdad?, es lo que conocemos como el backbone. Así que, además de este tipo de antena, ¿verdad?, también hemos hecho pruebas y experimentado con lo que son las antenas omnidireccionales. La antena omnidireccional, obviamente no tiene el mismo alcance en distancia que una direccional, porque no se concentra en un punto, sino que es 360, pero suelen ser muy útiles si usted está, por ejemplo, si usted vive en una zona donde hay muchos nodos Arden, usted no necesita una direccional, usted pone una unidireccional y su nodo se va a conectar con todos los nodos que pueda haber automáticamente. De igual forma, si usted vive entre medio de dos torres de comunicación, en ese caso usted le podría beneficiar tener una omnidireccional, porque si se pierde la comunicación de alguna de las dos torres, tu antena se va a comunicar sin tú tener que moverla ni cambiar la orientación. Se va a conectar automática, se va a quedar dentro de la red porque se va a quedar conectado con la otra torre que se mantuvo funcionando. ¿Verdad? Como les mencioné, todo depende de la aplicación, todas son muy buenas. También la omnidireccional es muy buena, ¿verdad?, en el caso que usted está cerca de otro nodo, pero no tiene línea de visión directa. Por lo regular se recomienda, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que estos equipos tiran bien poco power, por eso es que consuman bien poco. El transmisor tira menos de un cuarto de vatio, así que es bien poca energía y por eso es que son tan eficientes. Así que, pues si usted se encuentra cerca, ¿verdad?, de esta área donde usted está cerca de un nodo pero no tiene una línea de visión directa, es posible que una antena omnidireccional sea su solución. Así que, como bien puedes ver, ¿verdad?, todo depende de la aplicación y la necesidad, pero sí hemos tenido la experiencia de poder probar diferentes tipos de antenas y todas trabajan muy bien. Adelante, este es KP4 Mike Sierra Romeo. Kilo Papa 4 Mike Sierra Romeo, Hotel Panamá 3 India Charlie, agradecido entonces por la información, muy directo los puntos de respuesta y aclarado entonces cualquier duda. De retorno, José Manuel, para que le siga dando avance entonces cualquier otra consulta de algún otro colega. De 48 de Cueco, Hotel Panamá 3 India Charlie /8 de Panamá. Adelante. Ok, muy bien recibido. También he visto acá en pantalla HP9 Mercedes, Hotel Papa 9. No recuerdo, Mike, no recuerdo el indicativo, no sé si quiere participar. Y no sé si hay alguna otra estación. Adelante, QRZ. Como que no me copia. A ver si me está copiando HP9 Alfa Zulu Mike de Panamá R. Sí, Mercedes, recibida. HP9 Alfa Zulu Mike. ¿Alguna otra estación? QRZ. Copiado Charlie Eco 1 Romeo Oscar Alfa, pero no salió audio, sin modulación. ¿Alguna otra estación? Tango Guatemala 8, Alfa Kilo Víctor. Tango Guatemala 8 Alfa Kilo Víctor. ¿Alguna otra estación?
Kilo 6, Unión Sierra Alfa. Ok, Kilo 6, Unifor Sierra Alfa. Recibido. ¿Alguna otra estación? Whisky, Papa 4, Golf Alfa Bravo, Sergio, por acá por Aguadilla, Puerto Rico. Ok, Whisky, Papa 4, Gol Alfa Bravo. Recibido. Bueno, vamos a pasar el cambio a HP9, Alfa Zulu Mike. Adelante, Mercedes, en República de Panamá. Sí, buenos días, colegas. Placer saludarles por allí. Por acá estamos siempre en Cuape. Lo que pasa es que desde ayer y hoy he tratado de salir. Yo lo copio, pero como que a mí no me copian, así que no pensé que era que tenía algún problema. Buenos días a todos los colegas presentes. Por acá siempre es H9 Alfa Zulumay, siempre está QAP y QRV, ahí poniéndome al día con todas las informaciones que me dan los domingos. Adelante el colega. Pues esa pantalla que en modo C4. Over. Ok, Mercedes, recibida. Muy bien, sí, se le escucha muy bien, no se preocupe. Está todo ok, todo perfecto. Bueno, vamos a ver la estación Kilo 6, Unifor. No, hay una estación de Chile, pero no salía modulación. A ver si solucionó el problema. Charlie Eco 1, Romeo, Oscar Alfa, creo que era. Adelante. Vamos a ver, Eco Alfa 8, Eco, si me copias ahora, este es Charlie Eco 1, Romeo Oscar Alfa. Y ahora sí, perfectamente. Adelante, bienvenida. Ok, José Manuel, bueno, los agradecimientos ahí. Muy bien escuchado a los colegas de Puerto Rico, Manuel, Milton y Raúl. Un tema muy, muy interesante de escuchar y de aplicar en nuestras regiones, que como tú sabes, Chile es un país altamente sísmico donde se caen todas las redes y somos nosotros los que quedamos operando, así que es un tema muy, muy interesante de aplicar. Eso, José Manuel. 73 para todos, Charlie Eco 1, Romeo Oscar Alfa desde Iquique, Chile. Charlie Eco 1, Romeo Oscar Alfa y Quique Chile. Bien recibida. Gracias por acompañarnos un domingo más. Adelante, Rosendo, Kilo 6, Unifor Sierra Alfa. Bienvenido. Hola a todos, gracias por darme participación. Acceso de la red de la tecnología, tema muy importante. Saludos a todos y me mantengo atento. Adelante, me control Kilo 6, Unión Sierra Alfa. Ok, Rosendo, recibido. Bueno, pues le voy a pasar el cambio a Sergio y después voy a con Milton, KP4, Mike. Adelante, Sergio, Whisky Papa 4, Gol Alfa Bravo. Ok, dijiste que era Chile, pero como que acá por lo menos se está, pero copio bastante, pero de momento se corta. Ok, Sergio, se escuchó ahí con un poquito de intermitencia, un poco entrecortado. Bueno, voy a pasar el cambio a la Kilo Papa 4, Mike. Adelante, Milton, para la ley de la tecnología. 3 Eco Alfa 8 Eco.
la pregunta que se planteó, que muy bien Manuel pues ya hizo contestación, pero quiero pues quizás abundar un poco más en el sentido de que el sistema de utiliza una clase tipo A, el primer objeto completo. Ese se subdivide, es lo que quería abundar, se subdivide automáticamente por el microcódigo de AREN, y básicamente no hay que manejarlo, con ciertas excepciones donde uno quiere quizás ampliar la cantidad de direcciones disponibles en uno de los VLANs. Por otro lado, el tema de los VLANs, aunque se puede, o sea, se configura un switch, network switch, para acceder los 3 VLANs que por defecto trae el microcódigo. Esos 3 VLANs, pues como ya Manuel explicó, el primero se usa para acceder el WAN o Internet si lo decide el aficionado. El segundo para enlazar las antenas, y el tercero pues para el acceso local. Voy a abundar un poco en ese sentido porque para la configuración básica de una antena o un radio, quizás no sea requerido los primeros 2 VLANs, sino va a acceder el Internet a través de ella y no va a enlazar 2 antenas. Quizás pueda simplemente conectarse con una PC en la tercera opción, hacer su configuración y poder participar de la red AREN. En ese caso, pues ahí no hay necesariamente el costo de un switch, aunque verdaderamente están sumamente económicos los switches que permiten manejar de forma inteligente los Virtual Local Area Networks o VLANs. Así es que nada, con eso le devuelvo el net control, y cualquier cosa pues estamos siempre a la orden. 7-3 a todos los compañeros. Que he decidido, creo que hay como unos repetidores ahí, no sé por dónde viene, pero bueno, hay como una cola ahí, algún repetidor que no sé, supongo analógico, ¿no? Que está interconectado. Bueno, no sé si hay alguna otra estación, alguna pregunta o sugerencia o simplemente tomar reporte. Ahí, bueno, en el chat estoy viendo muchísimas estaciones. Veo de Trujillo Alto, Calley, Panamá, Hotel Papa 1 Alfa Mike Sierra también. Saludos Carolina. KP4 Lima Oscar Alfa, KP4 Charlie Alfa, bueno, KP3 Alfa Yankee, y todos los que están ahí en el grupo de Facebook, ¿no? También. Bueno, no sé si hay alguna otra estación, y si no, pues hoy vamos a dar ya por finalizada el net el día de hoy. Así que adelante, QRZ. Esta es net de la tecnología, dedicado al grupo de Puerto Rico, ARET, y esperando que haya sido de su agrado e interés. Adelante, QRZ, sea 8 eco. KP4 Lima Romeo desde Ponce, Puerto Rico, los saluda a todos. Excelente tema y estamos por aquí monitoreando. Disculpe, no me corresponde a mí HP de Alfa Surmay, pero le tengo una consulta. El tema de hoy, ¿eso queda, se puede conseguir el tema de hoy? ¿R? Ok, recibido Luis KP4 Lima Romeo y Mercedes HP4 Alfa Zulu Mike. Sí, bueno, esa le iba a dejar una pregunta, yo sé que a Raúl,
que nos dijera, por ejemplo, cualquiera de los oyentes que están ahí, que tienes, bueno, que están en este caso en Puerto Rico o en otro país, pero tiene posibilidad de crear una infraestructura, ¿no? De red mallada. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que necesitaría? ¿Qué elementos de hardware, de software necesitaría para empezar? Lo más básico, Raúl. Adelante, KP4, Romeo Gold Delta, es la neta tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco. Gracias, José Manuel. Esta es la KP4 Romeo Golf Delta, Raúl. Yo diría que lo más básico es el entusiasmo, y ya ustedes lo tienen. Luego, pues, adquirir lo que llamamos el nodo. Algunos le dicen antena, otros dicen el radio. Yo le digo nodo para diferenciarlo de los radios que usualmente usamos los radioaficionados. El nodo más barato, tal vez le puede costar como algunos en dólares, cada cual lo transfiere a su moneda, como algunos $49. Yo usé un TP-Link, el de 5 GHz. Usted va a la página de Arden que le explicamos actualmente en ardenmesh.org y va a ver ahí la plataforma. Cuando usted va a la página que está en inglés, primero dice home y después dice software. Usted va a la página donde el icono de software le va a decir soporte platform matrix. Usted va a ver una tabla ahí de los nodos que son compatibles con Arden. Tiene que ser compatible. Si usted no lo ve ahí, no lo compre. Pero si usted va al uno sencillo en TP-Link, ahí va a ver el 210, CP210, que debe costarle como, o el 610 también es otro nodo básico. El de 5.4 GHz lo va a ver en la derecha y en la izquierda el de 2.4 GHz. Procure tener siempre la misma frecuencia. Si va a trabajar 5.8, que se quede su comunidad en 5.8 para que se puedan ver los nodos. Un TP-Link que sea multidireccional le va a ayudar mucho, y con eso comienza. Le instala el firmware con su computadora y ya va a empezar a poder enviar chats y otra información. Si quiere conectarlo a internet, necesita el switch, como le explicaron ya los compañeros. Adelante, José Manuel, KP4 Romeo Golf Delta, espero le haya contestado la pregunta. Recibido, Milton. Bueno, recibido, Raúl. Y algo también importante que todos nos estamos preguntando, Bueno, saludos también a los amigos que están en la parte de Moca, KP4 Sierra Charlie, Sammy y Whisky Papa 4, que ve Zulu Whisky, está en Lajas. Bueno, saludos también. Y también a Whisky Papa 4 Japón Nimasuru de Carolina, que se hizo presente aquí también en el Facebook. Bueno, lo que estamos todos pensando, las antenas. ¿Qué tipo de antenas? ¿Cuál nos aconsejan? ¿Más direccional, menos? Digamos, de rejilla, de parabólica. Bueno, me imagino que dependiendo de la distancia y la potencia, ¿no? Pero háblanos un poquito de eso, Milton. Adelante. KP4 Mike, el net de tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco. Gracias al Net Control. Este es el Kilo Papa 4 Mike, contestando la pregunta. En
primer lugar sobre el Voice over IP o el VoIP. Hay varios modelos de teléfonos que están disponibles en el mercado secundario y también primario si uno lo quiere comprar nuevo, a unos costos sumamente razonables. Estamos hablando de aproximadamente $25 en algunos casos. Estos teléfonos son de suma utilidad, sobre todo en la red AREN, que es una red TCP/IP, y estos teléfonos, pues obviamente, pues lo que sugiere es que hablan TCP/IP. Esos teléfonos, entre ellos le puedo describir uno que yo estoy utilizando, que es el Cisco SPA502G, y la configuración del teléfono es sumamente sencilla. Y ese se puede utilizar, como había dicho Raúl anteriormente, con un PBX, y Manuel también mencionó el FreePBX, pero se pueden utilizar directamente discando por IP, lo que da la independencia y ventaja de que no requiere esa clase de plataforma. Sin embargo, esas plataformas, como por ejemplo FreePBX o PBX gratuito, como se diría en inglés, FreePBX, puede correr en un Raspberry Pi, algo sumamente liviano, de poco consumo y pocos recursos, y también de forma económica. Y de eso puede haber muchos en distintas redes. Así es que, nada, hay muchas opciones en ese sentido, pueden ir viendo. Hay marcas Grandstream también, y como dije, hay muchos en el mercado y precios bien razonables. Continúo hacia la antena. En cuanto a las antenas, como bien dijo Raúl, yo prefiero utilizar el término nodos porque abarca lo que es la antena y lo que es el radio. Como había mencionado anteriormente, hay algunas que son direccionales, que ya viene el paquete de la antena junto con el radio, como por ejemplo los Power Beams de Ubiquiti. También MikroTik tiene bien similares y son muy eficientes. Eso viene integrado, aunque radioaficionado puede hacer muchas, ¿verdad? Distintos ensayos, experimentación. Esa es parte de la idea, ¿verdad? Que el radioaficionado puede utilizar ese hardware para así hacerlo. Ese da un alcance extraordinario, y bien, han habido varios experimentos. Ellos vienen certificados para 50 kilómetros, pero ha habido enlaces de mucho más que eso, como dijo José Manuel. Por otro lado, las que son sectoriales, por lo general el radio, por ejemplo un Ubiquiti Rocket M2 para 2.4 GHz o M5 para 5.8 GHz son muy eficientes también, pero se utilizan para cubrir un rango a lo ancho mayor y que varias estaciones en esa zona o región se puedan conectar y enlazar. En este caso puede haber, por ejemplo, estaciones de 10 kilómetros, 15 kilómetros, depende también del el que utilice el aficionado para enlazarse, que puede ser una direccional apuntando a una sectorial en una cima. Esas son perfectamente compatibles siempre y cuando utilicen el firmware o el microcódigo de AREN y sean en el mismo canal. Las omnidireccionales, por lo que sugiere, obviamente van a cubrir alrededor, pero pues ya se está disipando más la señal y pues va a bajar la distancia. Cubre, pero en zonas metropolitanas es positivo porque se pueden enlazar diversos
estaciones o nodos, y eso lo hace más robusto, lo hace más resiliente en caso de situaciones donde una de las estaciones o uno de los nodos se salga. Así que espero haber contestado en gran medida esas preguntas y estamos siempre a la orden. Le paso el cambio al NetControl. Ok, bueno, yo creo que sí que ha sido una respuesta correcta y bueno, de ahí el mercado hay, sobre todo porque hay una parte de la radioafición que la compartimos con la tecnología doméstica, ¿no? Que es la frecuencia de Wi-Fi. Quizá por ahí es algo que puede ser utilizado en unas opciones u otras, ¿no? Salvo la modificación del firmware en algún caso. Bueno, no sé si hay alguna otra estación para dar por finalizada la net del día de hoy. Adelante, QRZ. Whisky Papa Foal Romeo Quebec Romeo, operador Luis transmitiendo desde Ponce. Con las buenas tardes. Ok, copiado. Whisky Papa 4 Romeo Oscar Romeo en Ponce. ¿Recibido alguna otra estación? TG8 Alfa Kilo Víctor. Ok, perdona Armando que te olvidé. ¿Alguna otra estación? Adelante. Ok, bueno, pues adelante el amigo de Ponce, Whisky Papa 4 Romeo Oscar Romeo. Adelante para la net de la tecnología. No, corrigiendo los indicativos. Whisky Papa 4 Romeo Quebec Romeo, operador Luis desde Ponce. Ok, Whisky Papa 4 Romeo, Quebec Romeo, adelante. Nada, escuchando el net, muy interesante el net, muy interesante para los relacionados, ¿verdad? Muy bueno. Adelante. Gracias, amigo de Ponce, Whisky Papa 4 Quebec, Romeo Quebec Oscar. Ok, bueno, recibido por acá. Gracias por acompañarnos. Adelante, TG8 Alfa Kilo Víctor, Armando. No, creo que había alguien hablando, no sé, no estoy seguro. Estoy a través de mi radio portátil en el móvil y a través de un repetidor. No me lo estás preguntando, solo te doy la indicación, mi estimado José Manuel, un gusto saludarte. Igualmente a toda la audiencia, especialmente a los disertantes magníficos, ¿verdad? Excelente. Y como he dicho siempre, el hobby que tenemos es muy amplio, José Manuel. Un abrazo, José Manuel, que tengas una excelente tarde allá en las Islas Canarias. Desde la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala, Tango Gol 8 Alfa Kilo Víctor, Armando. Gracias, José Manuel. Ok, un saludo, Armando, y mejores bendiciones, un buen domingo. Y le voy a pasar el cambio ya para dar punto final a la net. A Manuel, donde empezó todo. Adelante, KP4 Mike Sierra Romeo, desde la tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco.
Ok, buenas tardes, Kilo Papa 4 Mike Sierra Romeo, José y grupo. ¿Verdad? Le agradecemos por la invitación primeramente, ¿verdad? Al net que nos extendieron para el net de la tecnología. Nada, queremos exhortarlos, ¿verdad? Que continúen, ¿verdad? Haciendo sus búsquedas de información, haciendo preguntas, ¿verdad? Y que se entusiasmen, ¿verdad? Para establecer su red de emergencia a través de antenas microondas. Así que nada, estamos siempre a la orden, ¿verdad? En cualquier momento pueden hacer cualquier tipo de pregunta. En la página de internet Puerto Rico Arden, prred.org, ahí, ¿verdad? Pues está el grupo de Facebook, están las redes sociales ahí de nosotros, también usted puede hacer preguntas ahí. Vamos a estar estableciendo un foro ahora mismo, ¿verdad? Pues usted puede dejar comentarios en algunos publicaciones, ¿verdad? Que están posteadas ahí, pero eventualmente pronto, ¿verdad? Pues va a haber un foro abierto para soporte técnico, donde usted va a poder hacer preguntas, ¿verdad? Y obtener respuestas ahí para ayudarlo con la instalación y configuración de el diseño de su red. Así que estamos a la orden siempre. Este es KP4 Mike Sierra Romeo. Ok, bueno, muy amable, Manuel y Milton, Raúl, gracias por el entusiasmo, por habernos contagiado de esa bendita afición, ¿no? Que nos alumbra, que nos inspira, que nos enorgullece y que tantos beneficios da. Creo que es un orgullo de ser radioaficionado, tener un hobby tan digno, tan cosmopolita, tan comunicativo, tan altruista, tan generoso, ¿no? Y bueno, pues este medio ARENT supone también un implemento en las tecnologías para crear nuestra propia red independiente, autónoma, que suponga adaptarla a nuestras necesidades y que ayude en cualquier caso a nuestra comunidad, a mejorar nuestra comunidad, a impedir los inconvenientes de algunos eventos adversos, climatológicos y de naturaleza de la naturaleza propia, ¿no? Que a veces nos vienen dados. Un saludo y les esperamos hasta el próximo domingo con la nueva edición de la NET de la Tecnología, con un tema bastante interesante y muy curioso. No les dejará indiferentes, seguro. Un saludo, 73, chao. Saludos, José Manuel, y saludos a todos. Muchas gracias por todo. Café 4 Mike Sierra Romeo, que tengan un lindo día. Buenas tardes. Mi grupo, buenas tardes, KP4 Romeo con Delta. Les deseo una excelente tarde. 7-3, ahí a todo, que la pasen al 100%. Por acá, HP9 Alfa Zulu Mike desde Panamá. R.